Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible sé que con Dios lo voy a lograr. Es una frase muy bonita que estuve leyendo y me pareció oportuno traerla hoy para el tema que el Señor nos ha regalado hoy. Eh, un tema, un tema muy importante que vamos a tratar en esta oportunidad, que tiene que ver con la regeneración. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la regeneración, hablamos de un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Y ese es el nacimiento de un nuevo espíritu de origen divino, esencial para la visión espiritual. Una nueva criatura necesaria para la salvación por la palabra de Dios, obtenida por medio de la fe. Ese es el tema que nos regala hoy el Señor y que esperamos que lo podamos estudiar y poner en práctica conforme a la voluntad de nuestro Dios. El libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26, vamos a buscar Ezequiel. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Si tú estás escuchando la palabra, te recomiendo que si tienes tu Biblia, pues me ayudes, ¿cierto? Buscas la palabra allá en tu Biblia, le das pausa a tu computador y mientras buscas la lectura, para que tú puedas comprobar de que efectivamente es lo que estamos estudiando. Entonces dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, en alguna grabación pasada había enseñado yo cómo Cristo llama a aquel que está muerto. Porque todo aquel que no ha creído en Cristo y que no sigue a Cristo está muerto para Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, cuando va a visitar a sus amigos y a ver el cuerpo de Lázaro muerto, dice la palabra de Dios que Jesucristo le dice: Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra: y el que estaba muerto salió. O sea, quiere decir que cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos muertos para Cristo, pero un día, al escuchar la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces nosotros, estando escuchando la palabra de Dios, escuchamos la voz de Cristo que nos llamó y entonces empezamos a vivir para Cristo. Nacimos de nuevo. Ese es el nuevo nacer. Y entonces dice la palabra de Dios que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice la palabra que quitará de nosotros, quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne.
Entonces, una piedra no es sensible a nada porque una piedra no siente nada. Pero en cambio, el corazón de carne es un corazón sensible a la palabra de Dios. Hay sensibilidad en ese corazón que es de carne. Un corazón duro, un corazón que no tiene sino amor por las cosas que no agradan a Dios, es un corazón de piedra. Y eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Entonces, Dios nos dará un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu que nos da Dios es un espíritu de origen divino. Nosotros lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 13. Juan, capítulo 1, libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 1 del libro de Juan, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ya no eres un hombre, una mujer engendrada de carne, sino que ya eres engendrado de Dios. Eso es lo que dice la palabra, que ya no eres engendrado de sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que ahora eres engendrado por Dios. Ese es el origen divino de tu espíritu, del espíritu que ahora mora en ti. Y ese espíritu, ese nuevo espíritu que es divino, es esencial para la visión espiritual. Vamos a leer el libro de Juan en el capítulo 3, en el versículo 3. Capítulo 3 de Juan, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para que tú puedas ver de nuevo el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que entiendas que debes nacer de nuevo. Amén. Pero, ¿a qué viene esto? Vamos nosotros al libro 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 3, para que podamos ir mirando o entendiendo mejor qué es lo que, hacia dónde la palabra de Dios nos quiere llevar a nosotros. Dice la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, él recibe unas ordenanzas para Israel de parte de Dios, escritas en piedra, para que ellos empiecen una nueva vida, para que ellos vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero a diferencia de ellos, a diferencia del Israel que Moisés sacó de Egipto, ahora Dios ha colocado esas leyes en nuestros corazones para que Él pueda habitar en nosotros, para que su Santo Espíritu habite en cada uno de aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros. Entonces, nosotros somos esclavos o siervos
de aquel que nos ha vencido. Y nosotros seguimos las leyes de aquel que nos ha vencido. Entonces, si tú eres cristiano, si tú amas a Cristo, entonces usted debe seguir las leyes de Cristo, porque Cristo te ha vencido, porque ahora eres siervo de Cristo, ahora eres esclavo de Cristo. Pero si tú no eres esclavo de Cristo, pues entonces eres esclavo del enemigo de Cristo, o sea, eres esclavo del mundo. Y entonces tú sigues las leyes de aquel que te ha vencido. Tú sigues las leyes de tu Dios. Tú sigues las leyes de aquel de quien tú eres siervo. Venga, Américo, ¿y cómo es eso, hermano? Explíqueme porque no entiende. No entiendo qué es lo que usted me quiere decir con toda esa palabrería que tiene. Entonces, mira, en primer lugar, cuando somos esclavos de Cristo, a Él servimos y por Él vivimos. Significa que cuando yo he aceptado a Cristo en mi corazón, entonces yo estoy enamorado. ¿Has visto a una mujer enamorada? Solo piensa en su amor, en ese hombre que la ha conquistado, y siempre piensa en agradarlo. Ella sabe que él va a ir a visitarla y se pone su mejor traje para él. Anhela durante el día que la tarde llegue para encontrarse con su amado. Entonces, una persona enamorada de Cristo piensa en Él. Una persona enamorada de Cristo toma la palabra de Cristo y la estudia, la lee, quiere escuchar la palabra de Cristo. Entonces abre su computador, lo enciende y busca quienes hablan de Cristo para escuchar. Y cuando él ora, habla con Cristo para pedirle a Cristo que sea Él mostrándole si lo que ha escuchado está conforme a su voluntad. Y le pide a Cristo que si lo que ha escuchado está conforme a su voluntad, que lo guarde como un tesoro en su corazón y que lo guarde en su mente y que le permita hablar de todo lo que ha aprendido con aquellos que no lo conocen. Eso es lo que hace una persona enamorada de Cristo. Amén. Y cuando tú no estás enamorado de Cristo, cuando tú eres esclavo del enemigo de Cristo, a Él sirves y para Él vives. Entonces, ¿cómo vive una persona que le sirve al enemigo de Cristo? Entonces, mira, esa persona siente la necesidad. Ella cree que ser feliz es consumir licor cada vez que pueda. ¿Sí? Cree que la felicidad está en ser adicto al tabaco, fumar cigarrillo y todas esas cosas que hacen las personas, porque por el cigarrillo empiezan cada día a meterse más y más en cosas que no les convienen, pensando que eso les da felicidad. La gente cree que el licor le da felicidad. La gente cree que ser feliz es trasnocharse consumiendo licor. La gente cree que ser feliz es engañar a los demás. La gente cree que ser feliz es maltratar a los demás. El capítulo 1 del libro de los Salmos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, escarnecer a las personas es hablar mal de ellas. Es a toda hora tener el dedo amenazador
delante de las personas. Eso es escarnecer a las personas. Y a Dios no le gusta eso. Dios quiere que nosotros hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos en su presencia. ¿Sí? Hacer justicia, ¿qué es? Hacer justicia para Dios es hacer a los demás lo que yo quiero que los demás hagan conmigo. Eso es hacer justicia. Hacer misericordia, amar misericordia. Muchos piensan que ser misericordioso es estar dándole dinero a las demás personas. No siempre se trata de dinero, tienes que entender eso. La misericordia es que tú des de lo mejor que tú tienes. A veces las personas necesitan un consejo. A veces las personas necesitan hablar con alguien. A veces las personas necesitan un amigo que los escuche. A veces tú tienes una profesión. Yo soy abogado, ¿cierto? Entonces, a través de mi profesión yo puedo ayudarle a una persona que realmente necesite, porque no tiene dinero para pagar a un abogado. Y esa persona que no tiene dinero para pagar a un abogado me llama: Américo, tengo este inconveniente, tengo este problema, pero por mi situación económica no estoy en capacidad de pagar un abogado. Colabóreme usted con esta situación. Y dice la palabra de Dios que el que le da al pobre, a Dios le presta. Imagínate tú prestándole tú al dueño del oro y la plata, porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Imagínate tú prestándole algo al dueño del oro y la plata. ¿Cómo te lo va a pagar? ¿Cómo te lo va a devolver? Imagínate tú prestándole algo al que tiene capacidad para quitar la vida y para volverla a colocar, al que puede sanarte de cualquier enfermedad, y tú le prestas algo a él. Entonces hay muchas formas de nosotros ayudar a las personas, de tener misericordia con las personas. Ahora bien, si puedes ayudarle a una persona desde la parte económica, muy bueno. Pero hoy el mundo le ha hecho creer a la gente que no tiene obligación de honrar al padre y a la madre. Por eso vemos hijos que trabajan y no les da vergüenza llamar a la mamá, al papá y decirles que ese mes no le van a mandar un peso porque no les alcanza la plata. No les da vergüenza. Eso es triste. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy los hijos no quieren guardarle honra a sus padres, no quieren ayudarlos, porque para ellos es más importante vivir en los afanes de este mundo. Pero ellos no saben que la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que sea de larga vida sobre la tierra. O sea, hay una promesa en el honrar al padre y a la madre, que vas a ser una persona de larga vida sobre esta tierra. Esa es la promesa de Dios para ti. Esa es la promesa de Dios para mí. Entonces, mira, hoy los afanes de este mundo han hecho olvidar a las personas de lo verdaderamente importante para ellos. Por eso, si eres esclavo del mundo, si eres esclavo del enemigo de Cristo, no puedes entender estas cosas. No las vas a poder entender. Pero si eres esclavo de Cristo, entonces debes seguir conforme está escrito en la bendita palabra. ¿Sí? Entonces, nosotros nos preguntamos cómo se manifiesta el que yo sea esclavo de Cristo o que yo sea esclavo del mundo. El que tú seas esclavo de Cristo o que tú seas esclavo del mundo, ya lo hemos manifestado, ya hemos hablado de eso.
es a través de lo que tú haces, de lo que tú piensas y de lo que tú ves. ¿Sí? Entonces, tú eres esclavo del mundo a través de lo que tú haces. ¿Y qué haces? Mira, te gusta emborracharte, te gusta desear a la mujer de tu prójimo, te gusta enredarte en palabrerías, te gusta hacer cosas deshonestas, te gusta estar metido en los juegos de azar, te gusta estar hablando mal de los demás y piensas siempre en todas esas cosas de las que te estoy hablando, ¿sí? Y siempre estás queriendo mirar, siempre estás alimentando tus ojos, desnudando a aquellas personas que te atraen físicamente. Siempre estás deseando con tus ojos aquello que no puedes tener. Siempre estás alimentando tus ojos con cosas que no convienen. Tus pensamientos viven enredados en toda hora de continuo hacia el mal, hacia las cosas que no te convienen. Pero cuando eres esclavo de Cristo, estás haciendo las cosas que le gustan a Dios. Porque si vas al trabajo, trabajas como si eso que estás haciendo lo estuvieras haciendo para Dios, para Cristo. Entonces das lo mejor de ti. Te esfuerzas cada día más para hacer lo mejor. Siempre estás pensando en hacer bien a las demás personas. Siempre estás meditando en la palabra de Dios. Siempre estás queriendo hacer bien a las demás personas. Y cuando sales a la calle, siempre estás mirando a aquellas personas que necesitan un aliento de vida, una palabra de vida. Siempre tus ojos están alertas, mirando, observando la creación de Dios, lo maravilloso que Dios hizo, gozándote con lo hermoso de la naturaleza, gozándote con las personas que tú ves que están esforzándose por hacer cada día mejor las cosas. Siempre estás haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros entendemos a Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Dios le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Dios te está invitando a que arranques de tu corazón ese corazón de piedra y le regales, le pidas a Dios, perdón, que te regale un corazón de carne sensible a su bendita palabra, para que tú empieces a despertar en el amor de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Cristo busca en ti. Eso es lo que Cristo busca en mí. Vamos al libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que nos enseña que somos una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, vivimos para Él, hacemos conforme a su voluntad, entonces nosotros estamos diciendo que somos una nueva criatura para Cristo Jesús. Eso es
lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Ahora, somos esa criatura, una nueva criatura necesaria para la salvación. Eso nos enseña el capítulo 3, versículo 5 del libro de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira, cuando tú empiezas a pensar en cómo sería una nueva vida en Cristo, Cristo que está a tu lado siempre, Él va a empezar a traer cada día la palabra a ti. Va a traer deseos a ti de que escuches su palabra, de que hagas conforme a su voluntad. Entonces, cada día, en la medida que tú escuches más y más la palabra de Dios, en la medida que tú leas más y más la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a traer a ti fe en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, tú vas a empezar a ser una persona regenerada. Dios va a cambiar ese corazón de piedra que hay en ti y va a colocar un corazón de carne. Va a colocar un corazón sensible a su bendita palabra. Eso es lo que nos está diciendo la bendita palabra. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Que va a haber salvación en ti, porque estás buscando, estás meditando en esa nueva vida que tú estás anhelando. Eso que tú quieres va a ser realidad, porque cada día vas a sentir la necesidad de buscar a Dios. Ahora, ¿por qué te digo que es a través de la palabra de Dios, de buscar a Dios? Eso lo encontramos en el libro Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y en la medida en que tú empieces a buscar a Dios, cada día Dios se va a manifestar más y más a ti, cada día, porque es por medio de la fe como podemos encontrar la salvación. Veamos lo que nos dice el libro Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, mira, vamos a hacer una nueva criatura, porque vamos a vivir para Cristo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que yo vivo en Cristo, que yo vivo para Cristo y que yo hago la voluntad de Cristo permanentemente, que siempre estoy meditando en su palabra, que siempre estoy buscándolo, que siempre estoy anhelándolo, y que todo lo que hago lo hago para Él, que todo lo que hago es por Él. Amén. Eso es lo importante. El amor de Cristo va a vivir siempre en nuestros corazones en la medida en que nosotros nos esforcemos por buscar a Cristo Jesús. Cada día vamos a vivir más y más en el Espíritu. Cada día nos vamos a concentrar más y más en el Espíritu. Cristo necesita que tú abandones el mundo en el que estás viviendo
y que ahora vengas a vivir para Él, que ahora vengas a servirle a Él, para que tu vida empiece a tener sentido, para que las cosas en ti empiecen a caminar mejor. Yo siempre he colocado el ejemplo de la viuda que echó 2 blancas. Esta mujer que predicamos cada día, era una mujer que ella sabía que el alimento, el vestido que ella usaba, esas cosas no dependían de sus fuerzas ni del dinero que tenía, sino que era Dios el que la alimentaba, era Dios el que la vestía, era Dios el que le permitía estar sana, era Dios el que le permitía tener vida. Entonces, a ella no le importaba darlo todo para el servicio de Dios, porque estaba segura, estaba convencida de que Dios era quien la alimentaba, quien la vestía, quien la instruía, quien le daba salud. Era Dios. Ella estaba segura que era Dios el todo en ella. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que Dios es el todo en nosotros. Que nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Nada. Mira, muchas personas movidas por el orgullo dicen, pero ¿cómo me vienen a decir a mí que Dios me colocó la comida en la mesa cuando fui yo el que fui y trabajé, y fui yo el que compré, y fui yo el que vine y cociné? Y entonces, ¿cómo así que Dios es el que me permite tener este plato de comida en la mesa? Déjame decirte que hay personas que tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero. Esas personas no saben ni siquiera cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias. Pero déjame decirte que no pueden comerse lo que tú puedes comerte. No pueden hacerlo. Porque si se lo comen, se mueren, les hace daño. Tienen que llevarlos a un hospital. ¿A cuántas personas no conoces que no pueden comer lácteos, que no pueden tomar leche, comer queso porque se les infla el estómago y tienen que irse al médico inmediatamente? ¿Ves? Entonces, los alimentos que consigues no son en tus fuerzas, es Dios que te los da. Los alimentos que consumes no es porque te da la gana consumirlos, es porque Dios permite que esos alimentos los puedas consumir y permite que tu cuerpo los pueda discernir, que te puedas alimentar con ellos. Perdón, digerir. Dije discernir, qué pena con las personas que están escuchando el video, porque expresé mal la palabra, pero la corrijo. En vez de decir digerir los alimentos, dije discernir. Entonces, afortunadamente, caí a tiempo en el error, me di cuenta a tiempo del error, porque más vergonzoso hubiera sido que la grabación hubiese terminado y no haber tenido la oportunidad de corregir ese error tan grave. Bueno, amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Que seas tú, Señor, dándole bendición y multiplicando, Señor, las bendiciones a toda persona que escucha tu palabra. Que seas tú, Señor, llevándolos y trayéndolos en el hueco de tu mano. Que tú prosperes su trabajo, que tú prosperes su cuerpo, que prosperes su alma, que prosperes todo lo que ellos tienen, que prosperes su familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus vecinos. Que cada día amen escuchar más tu palabra, que cada día se concentren más y más en amar, escuchar tu palabra, que sientan ese deseo de estudiarla y que sea tu Santo Espíritu enseñándoles, instruyéndoles, capacitándoles, que entiendan ellos que cuando hacen las cosas que no te agradan a ti es porque están haciendo las cosas que le agradan al mundo, las cosas que le agradan a tu enemigo. Por eso tú los invitas a través de tu siervo para que ellos transformen sus vidas, que ya es hora, es tiempo
de pedir a tu Santo Espíritu que coloque en ellos un espíritu de carne, un corazón de carne, sensible a tu palabra, que tú quites de ellos todo lo malo y que ahora coloques un espíritu nuevo en ellos que les dé vida eterna, que amen estudiar tu palabra y que hagan conforme está escrito en ella, que puedan meditar en el día y en la noche en tu palabra, que todos podamos, Señor, llenarnos de tu poder y de tu gloria que es poderosa. Señor, que esta sea una semana de victoria, una semana de menos religiosidad, una semana de más espiritualidad, que las personas entiendan que tú no estás, Señor, en una estatua de yeso, que tú estás es en el corazón de cada uno de ellos, que entiendan las personas, Señor, que tú estás al lado de ellos siempre, en toda hora y en todo momento, que adorarte a ti no es ir a buscarte a un lugar, porque el lugar en el que tú estás es en el corazón de cada uno de nosotros, que es en el corazón donde te tenemos que buscar, Señor, que es a nuestro corazón a quien nosotros debemos alimentar con tu palabra, con nuestras oraciones, porque tú habitas en él. Gracias, Padre Santo, por todo aquello que nos das y por todo aquello que nos darás. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros y por todo lo que harás. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.